Sí, para que pasen a sus clases. Muy buenas tardes, hermanos. Queremos dar la bienvenida a todos en esta tarde, mayormente aquellos que nos visitan. Que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con el estudio que estamos iniciando los domingos en la tarde. El tema central claramente de la clase que vamos a llevar los domingos en la tarde es caminando por el Antiguo Testamento. Hablábamos que para conocer, ¿verdad?, lo que Dios quiere de nosotros como humanidad y para nosotros realmente conocer a Dios, necesitamos conocer la Biblia en completo, ¿verdad?, por completo. Lo que ahora conocemos nosotros como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hablábamos y decíamos que es muy importante conocer el Antiguo Testamento para nosotros poder entender, ¿verdad?, el Nuevo Testamento, ya que el Antiguo Testamento trae las profecías, trae la sombra, ¿verdad?, trae el plan redentor, el plan divino de nuestro Dios para la humanidad, que se vino a cumplir en el Nuevo Testamento. También hablábamos y decíamos el domingo pasado en la tarde de que el apóstol Pablo en Romanos 15, 4 y primera carta a los Corintios capítulo 10 nos habla en cuanto que lo que fue escrito antes para nuestra enseñanza fue escrito. Esto es algo muy importante. Ya sea que veamos aquellas grandes cosas que hicieron aquellos hombres de Dios o aún el pueblo de Dios, pero también para que miremos aquellos errores, ¿verdad?, que se hicieron, ¿verdad?, por parte de ellos. Entonces es muy importante. Y en Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, Pablo explica las cosas buenas que hizo el pueblo, pero también explica las cosas que no fueron de agrado para Dios, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos explica el Antiguo Testamento. Decíamos que vamos a ver algunas cosas, ¿verdad?, en cuanto a puntos de ello, y voy a brincar todo porque lo pusieron desde el inicio, pero yo creo se quedó freeze. Yo creo lo congelaron, hermano. Bueno, vamos a estar viendo clases y estudiando. Había dicho el domingo pasado en cuanto a personajes bíblicos, sus triunfos y sus pecados, la geografía histórica del mundo bíblico, el esquema de redención a través del Antiguo Testamento. Pero antes de esto me gustaría que entráramos y viéramos algunos periodos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, hermanos. Algunos periodos del Antiguo Testamento. No sé si le están cambiando allá o yo lo estoy cambiando, pero ¿por qué no? A ver, más atrás. Regrésenlo. Ok, ahí. Yo creo. Vamos a ver en cuanto a los periodos del Antiguo Testamento. Mirábamos, ¿verdad?, también lo hice diferente, ¿se acuerdan? Estaba ahí abajo, ¿verdad?, la siguiente página. Yo creo que sí lo voy a cambiar yo. Ahí está. Mirábamos, ¿verdad?, y hablábamos en estas situaciones en cuanto a Dios, ¿verdad? Dios, y vimos cómo se quiebra donde toma la iniciativa, llama a Abraham, a Moisés, a David, a los profetas, a Jesús, su hijo, ¿verdad? Esto lo vemos aquí. Y luego vemos Dios, ¿verdad?, cuenta con los débiles, con Moisés, ¿verdad?, anciano y sin hijos. Abraham, perdón. Moisés, exiliado y refugiado. David, el hijo pequeño. Los profetas rechazados por el pueblo. Jesús, su hijo, nace pobre y muere en una cruz. También mirábamos que Dios, ¿verdad?, Abraham le ofrece ser padre de una gran nación, liberar a su pueblo, le ofrece a Moisés, le ofrece a David ser rey de su pueblo, a los profetas denunciar la injusticia y anunciar la salvación, a Jesús su hijo, claramente, ¿verdad? Déjenme leer acá.
inaugurar el reino de Dios. Inaugurar el reino de Dios. Y luego vemos que se revela, ¿verdad?, como a Abraham, Dios de alianza, a Moisés, como Dios sensible al sufrimiento y liberador, a David como Dios fiel a sus promesas, a los profetas como Dios de la justicia y la esperanza, y Jesús su Hijo como Dios Salvador, ¿verdad?, el Salvador del mundo. Entonces, esto es donde terminábamos la clase el domingo pasado. Ahora vamos a entrar, hermanos, a los periodos, 12 periodos y épocas históricas. El Antiguo Testamento, hermanos, se divide en 12 periodos y épocas históricas. Aquí es donde vamos a verlos. Número 1, el periodo antediluviano. Y el periodo antediluviano, hermanos, abarca desde Génesis capítulo 1, versículo 8, hasta el capítulo 8, versículo 14. Recuerden, no vamos a ver verso por verso, solamente vamos a ver algunas cosas de los pasajes. La Biblia inicia con un registro de la creación, la desobediencia, ¿verdad?, el Mesías, el crecimiento del pecado, la violencia a través de las 10 generaciones hasta que Dios decide destruir la humanidad por medio del diluvio. ¿Qué estamos hablando aquí? Bueno, el registro de la creación. ¿De qué creación? De todo lo que vemos alrededor de nosotros y de la humanidad, ¿verdad? Claramente vemos cómo Dios en 6 días creó todo lo que vemos y al séptimo día descansó, ¿verdad? Pero en 6 días crió todo. Y luego entramos en cuanto a la desobediencia, ¿verdad? Génesis capítulo 3, viene Satanás, engaña a Eva, claramente, y Eva y Adán, ¿verdad?, participan de esta desobediencia, en lo cual vemos en el capítulo 2, Dios le dice a Adán, de todo árbol puedes comer, nomás este árbol no comas, porque el día que de él comieres morirás, ¿verdad? Entonces, entra la desobediencia, y a causa de la desobediencia, Génesis capítulo 3, 15, viene la promesa, el Mesías, ¿verdad? La promesa del Mesías, que dice que Satanás lo iba a herir, pero Cristo al final lo iba a destruir, lo iba a destruir, y esa es la promesa. Y luego vemos el crecimiento del pecado y la violencia, hermanos, claramente. Después que Dios le dice a Adán y Eva que ellos tenían que hacer la humanidad que creciera, ¿verdad? Tuvieron hijos y hijas, y claramente sabemos que Adán y Eva tuvieron muchos hijos porque Adán vivió arriba de 900 años. Esta humanidad creció rápidamente, pero allí en los hijos y hijas de Adán y Eva, Dios, ¿verdad?, hace mención por medio de Moisés a 2, y es ¿quién? Abel y Caín, ¿verdad? Abel y Caín. Y vemos cómo Caín mata a su hermano, ¿verdad? Entonces vemos aquí el primer crimen, ¿verdad? Podemos decir el primer asesinato, que el celo llevó a Caín a tanto odio, a tanta ira, que lo llevó a matar a su propio hermano, ¿verdad? Entonces vemos la violencia. Más adelante, ¿verdad?, como vamos viendo Génesis, entramos en Génesis capítulo 6, y dice que el corazón del hombre era continuamente, ¿qué? Maldad, mal. Lo que cultivaba el corazón del hombre era maldad, mal. Sus pensamientos eran maldad, era malo, pura cosa mala, ¿verdad? Entonces, vemos cómo viene Dios y encuentra agrado en Noé. Entonces, el periodo antediluviano, quiere decir antes del diluvio, vemos cómo la humanidad, ¿verdad?, se rebeló completamente a Dios, hermanos. Se rebeló completamente a Dios, la desobediencia completa. Tanto que Dios decide destruir la humanidad. Pero vemos que dice, ¿verdad?, en Génesis 6, que le dolió a Dios, ¿verdad? Le dolió de ver todo esto que estaba sucediendo. Le dolió en su corazón, dice, ¿verdad?, de ver todo esto. Y decidió destruir al hombre. Mas, sin embargo, podemos ver
que viene una nueva oportunidad en este plan redentor de Dios. Y esta nueva oportunidad, hermanos, viene a ser Noé. Porque Noé viene a ser hallado digno, un hombre digno para salvar, ¿verdad? Y ahí es donde entramos al siguiente punto. El siguiente punto viene a ser el periodo postdiluviano. Y esto abarca de Génesis capítulo 8, versículo 15, al capítulo 11, versículo 23. Después del diluvio, hermanos y amigos, el mundo principió de nuevo con Noé. Noé y su familia, como podemos ver, Noé le predicó a la humanidad cuando estaba haciendo el arca. Sí, ¿verdad? ¿Se le dio la oportunidad a la humanidad para arrepentirse? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, Noé predicó, pero vemos que solamente entraron ¿quién con él a la arca? Su esposa, sus hijos y sus nueras, ¿verdad? Solamente. Así que vemos que el mundo principió de nuevo con Noé y su familia como habitantes. Y vemos cómo estas nuevas familias hicieron grandes ciudades e imperios y tuvieron su principio. Pero otra vez, el orgullo del hombre, ¿verdad? La vanagloria del hombre. La vanagloria del hombre, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Volvemos a ver que el hombre otra vez vino a corromper al mundo. Y esto es, ¿recuerdan? La construcción de la Torre de Babel. La construcción de la Torre de Babel. La Torre de Babel ilustra, ¿verdad?, la rebelión del hombre en contra de Dios, hermanos. Otra vez nuevamente, la rebelión del hombre en contra de Dios. Dios tiene que tomar acción y vemos cómo es que Dios, ¿verdad?, dice, vamos a confundir, ¿qué cosa? Sus lenguas, ¿verdad? Vamos a confundir sus lenguas. Confundamos sus lenguas. ¿Qué quiere decir? Su hablar, ¿verdad? Porque en ese tiempo, ¿cuántos idiomas se hablaban? Solamente uno. Entonces, a causa del orgullo del hombre, porque se decía, ¿verdad? Bueno, hagamos una torre hasta llegar a Dios, decían ellos. O sea, ellos creían que ellos tenían todo el poder y tenían todo. Pero eso no era lo que Dios quería. Eso no era lo que Dios quería. Entonces, Dios dice, ok, tenemos que hacer algo. Y cuando dice tenemos que hacer algo, recuerden, ¿con quién está hablando? ¿Con el Espíritu Santo y con quién? Con Cristo, ¿verdad? Con Cristo. Entonces, vemos aquí que nuevamente toma Dios acción, confunde el idioma de los hombres, y por esta causa los hombres fueron esparcidos por toda la tierra para que se cumpliese el propósito de Dios, hermanos. Nuevamente. 10 generaciones pasan y Dios selecciona a Abraham para que fuera su agente en su plan divino. Otro hombre, ¿verdad? Vemos que ya había escogido a Noé, escogió a Abraham. Claramente en el medio de ello, hermanos, vemos cómo habla de otros hombres, ¿verdad? Pero sin embargo recuerden, esto es caminando por el Antiguo Testamento, o sea, son puntos nada más que vamos a ir viendo. Entonces vemos cómo Dios selecciona a Abraham para que fuera, ¿verdad?, su agente, para que fuera su agente. Y esto claramente nos lleva al siguiente punto. Ya vimos el periodo antidiluviano, el periodo postdiluviano, y ahora viene el periodo patriarcal. El periodo patriarcal abarca de Génesis capítulo 12, versículo 1, al capítulo 38, versículo 20. En este periodo, hermanos, histórico muestra las vidas de 3 patriarcas de Israel. 3 patriarcas de Israel. El primero es Abraham. Claramente Dios hizo un pacto con él que se cumpliría a través de los años en su descendencia. Génesis capítulo 12, ¿verdad?
viene a decirle, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Vuelve a repetirle en Génesis capítulo 22, si ustedes recuerdan, le dice nuevamente, te multiplicaré como las estrellas, como la arena, y de tu simiente, dice, es cuando nuevamente vuelve a hablar y se menciona en cuanto a Cristo. Esto es el plan divino de Dios. Este es Abraham. Abraham claramente viene, se casa con Sara y duran, ¿verdad?, a su vejez. ¿Y tenían hijos, hermanos? ¿Podían tener hijos? No, ¿verdad? No. Pero aquí tiene que suceder que tiene que intervenir el poder de Dios para que vieran que Dios todo lo puede, hermanos. Todo lo puede. ¿Qué les dice? Van a tener un hijo. A Sara le causó hasta risa, ¿verdad? Risa oye, a mi edad, hijos, como que dice, no, a mí ya se me pasó el tiempo de hijos. Pero más sin embargo, vemos que el propósito de Dios se cumple, hermanos. Porque es propósito de Dios, no de los hombres, ¿verdad? Es propósito de Dios. Entonces vemos cómo viene, ¿verdad? Y tienen al siguiente patriarca, Isaac. Isaac, aquel quien tuvo dos hijos, a Esaú y Jacob. Después vamos a hablar más en cuanto a Abraham, vamos a hablar más en cuanto a Isaac. Pero vemos que Esaú y Jacob, ¿a quién le tocaba, hermanos? Según allí, ¿quién era el primogénito? Esaú, ¿verdad? Esaú. Pero le ganó, ¿qué? Dice el hermano de Ildefonso. Le ganó la hambre, ¿verdad? Le ganó la hambre. Pero claramente, hermanos, vemos que esto es un plan. Recuerden, las cosas no suceden por sí mismos. Hay un plan. Y eso lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Este es el plan redentor de Dios. Viene a caer en Jacob. Jacob, claramente, Dios, ¿verdad?, le cambia el nombre a Israel. A Israel. El cual Israel tuvo 12 hijos, los cuales fueron los padres de las 12 tribus de Israel. Y eso lo vamos a ver también, hablar de ellos, y vamos a ver un poco de geografía, ¿verdad?, bíblica, para ver en cuanto a estos pueblos, pueblos que se fundaron, ¿verdad?, por sus hijos. Las tribus, ¿verdad?, las 12 tribus. En este tiempo, hermanos, es el tiempo en el cual encontramos el acontecimiento cuando José fue vendido a los ismaelitas por sus hermanos. ¿Ustedes recuerdan por qué lo vendieron? Envidia, ¿verdad? Celo, vamos otra vez a lo mismo, ¿verdad? El celo del hermano, ¿por qué? Porque decían que era el consentido ¿de quién? De su papá, ¿verdad? Era el consentido de su papá. Claramente la Biblia no dice consentido, hermanos. Yo estoy parafraseando, ¿verdad?, para entender nosotros este punto. Ellos decían que era el favorito, ¿verdad?, de su padre. Entonces, primero lo iban a matar, ¿recuerdan? Pero no llegaron hasta tal punto, dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor lo vendemos. Y lo vendieron. Entonces, esto sucede en el periodo patriarcal, ¿verdad?, en esos capítulos. Con José, hermanos, viene otro periodo. El periodo en Egipto. Génesis capítulo 39, versículo 1, hasta Éxodo capítulo 12, versículo 36. El periodo en Egipto. En Egipto, José subió al poder e hizo una gran labor. Durante sus años de gobierno se presentó una escasez terrible, el cual José, supo administrar sabiamente con la ayuda de Dios, hermanos. O sea, no lo hizo él mismo, sino que ¿quién lo guió? Dios, ¿verdad? Dios. Tenemos que entender esto. Y durante esa época se volvió otra vez a poner en contacto con su padre y sus hermanos, hermanos. Si ustedes recuerdan, José primeramente
fue encarcelado, ¿verdad? Después interpretó ¿qué? Sueños, ¿verdad? El cual él vio este sueño, que vio la escasez, vio lo que iba a ser la grandeza de tantas cosas, todo lo que iban a tener, y vio la escasez. So, él, con la sabiduría que Dios le dio, se preparó, ¿verdad? Claramente. Se preparó y vino a esta escasez y venían, ¿verdad? Hacia él, hacia ellos. Lo vamos a ver más adelante en cuanto a ello. Debido, hermanos, a la popularidad de José, el pueblo de Israel, ¿verdad? Ya cuando se estableció, ¿verdad? Israel, su padre y sus hermanos allí con él, eran muy bien tratados, los trataban muy bien. Pero años más tarde, bajo gobiernos que no conocieron a José, los israelitas pasaron a la esclavitud. A la esclavitud. ¿Verdad? Ya después de que José pasan a la esclavitud, ya no eran tratados como eran cuando José vivía, ya eran maltratados, ¿verdad? Y una de las cosas que eran maltratados y tratados así, era porque el pueblo de Israel estaba creciendo grandemente, hermanos. Entonces, aquel gobernador, emperador, rey, el que gobernaba, ¿verdad? Le dio miedo esto. Dijo, esta nación está creciendo rápidamente. Rápidamente. So vinieron a ponerlos y hacerlos esclavos. Lo vamos a ver, ¿verdad? Pero solamente estamos viendo un repaso en cuanto a ello. Viene a ser el pueblo de Israel esclavo, pero esto también viene a un propósito. Un propósito. Y si ustedes recuerdan, este propósito es que Dios nuevamente escoge un agente. Este agente llamado Moisés. Moisés, quien liberaría a Israel de la esclavitud de Egipto. Si ustedes van viendo, hermanos, y van siguiendo esto, ustedes van viendo una sombra de ¿quién? De Cristo. Pongamos atención, esto es lo que quiero que pongamos atención, ¿verdad? Vamos viendo una sombra de Cristo. Dios ha puesto, ¿verdad?, alguien que libera. Alguien que libera. Pero esto es para mostrarle a la humanidad lo que venía, lo que Él había prometido, y se habla en Génesis 3:15. Aquel que heriría en la cabeza a Satanás. El que destruiría, ¿verdad? El Mesías, el rey, hablábamos en la mañana, ¿verdad? Su hijo. Vemos aquí nuevamente que Dios, ¿verdad?, escoge un agente llamado Moisés, y liberaría al pueblo de Israel. Ahora, vemos que Moisés, ¿verdad?, pasó por algo difícil. Primeramente, siendo hijo de ¿quién? O sea, adoptivo, no estoy hablando de sangre, pero viendo en cuanto al reino, ¿hijo de quién? De la hija de quién? De Faraón, ¿verdad? De Faraón. Tenía todo. Pero, ¿por quién fue instruido? ¿Quién lo crió? Exactamente, ¿verdad? O sea, vamos viendo, hermanos, el plan de Dios. Sí, vino a ser tomado por la hija del faraón, pero la que lo crió fue su propia madre. Moisés conocía lo de Egipto, pero conocía también lo del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, por esta causa vemos cómo él tuvo que huir a causa de lo sucedido. Y en esto que andaba huyendo, vemos cómo Dios se le aparece, ¿verdad? Y es cuando por primera vez en Éxodo capítulo 3 le habla y le dice, necesito que vayas y liberes mi pueblo. Y Moisés claramente quería o no quería, hermanos. No quería, ¿verdad?
No quería regresar, y aparte de decir, ponía excusas, decía, no puedo, yo no tengo palabras para hablar, ¿verdad? Y ahora le dice, y ahora si voy, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Bueno, ¿qué le dice Dios? Dile que el que te manda, que yo soy, dice, ¿verdad? Yo soy, te envía. Que yo soy, te envía. So, vemos a Moisés, ¿verdad? En este tiempo. Vamos a hablar un poco más de Moisés. Ya entrando a Moisés, hermanos, viene Moisés a liberar el pueblo. Entramos en el periodo, ¿verdad? En el desierto, hermanos. Y el periodo en el desierto entra de Éxodo capítulo 12, versículo 37, al capítulo 40, versículo 38, claramente Levítico, Números, Deuteronomio, habla de los sucesos, ¿verdad? En cuanto al pueblo de Israel en el desierto. En este tiempo es cuando Dios claramente da la ley a Moisés en el monte de Sinaí. Ahí construyen el tabernáculo y ahí se inicia su marcha hacia Canaán, la tierra que Jehová les había prometido. Ahora, esto es una sombra también, ¿verdad? El pueblo de Israel, ¿ahora quién es? No tengan miedo, hermanos. La iglesia, ¿verdad? Nosotros somos el nuevo pueblo de Israel, ¿verdad? La iglesia de Cristo. Al pueblo de Israel se le hizo una promesa de una tierra prometida. ¿Qué se ha hecho a promesa a nosotros? Una tierra prometida, lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. Vino un Salvador para Israel, que es Moisés. Vino un Salvador para nosotros, que es ¿quién? Cristo. Cristo. Entonces, vamos viendo, ¿verdad? Cómo va acomodándose en cuanto al plan divino de Dios. Y vemos, hermanos, que también debido a la falta de la fe y el valor de algunos dirigentes del pueblo de Israel, estamos hablando de la primera generación que salió, ¿verdad?, de Egipto, Dios no les permitió entrar, no les permitió entrar. Tuvieron que devolverse al desierto donde habrían de morir esa generación, hermanos. Solamente 2 entraron de esa generación. ¿Quién? ¿Quién? Josué y Caleb, ¿verdad? Caleb, Josué, ¿verdad? Porque son los únicos que tuvieron la valentía, ¿verdad? Cuando enviaron a espiar, todos los demás decían que no, que estaban muy grandotes, que era un ejército muy grande, que no iban a poder, pero Caleb y Josué tenían su fe puesta en Dios. Ellos tenían su fe puesta en Dios y dijeron, sí se puede, sí se puede. Pusieron exactamente muchas excusas, ¿verdad? Muchas excusas. Entonces, a causa de esto, hermanos, vemos que esa generación no entra a la tierra prometida. Algo muy importante que debemos de tener en mente ahora, la nueva Israel, la iglesia de Cristo, que nosotros debemos de tener la suficiente fe, hermanos, y la suficiente valentía para vivir una vida fiel a Cristo, una vida fiel a Dios, una vida perseverante, una vida en la cual nosotros confiamos en Dios y no confiamos en el hombre, una vida en la cual confiamos en Dios y no confiamos en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si no, hermanos, nos va a pasar lo mismo que al pueblo de Israel. Aquellos pueden que no entren, igual que Israel, o no van a entrar, ¿verdad? No van a entrar a esta tierra prometida. Entonces, hay que ir viendo esto, hermano. Esto es donde entra, Pablo dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. En Corintios habla lo mismo. Las cosas que se escribieron es para que no las volvamos a repetir, ¿verdad? Entonces, estamos viendo aquí, ¿verdad? Un pueblo. ¿Les mostró Dios su poder a este pueblo, hermanos? Desde que estaban en Egipto, ¿se acuerdan qué mandó Dios? Las 10 plagas. Desde que estaban ahí, cuando salieron, ¿no les mostró grandes milagros desde que salieron? ¿Qué abrió Dios?
Imagínense, hermanos, usted ha ido al mar, cómo se miran las olas. Imagínense ese mar abrirse y que este pueblo pasó caminando por ahí. Y todavía así se reveló a Dios. Imagínense ahora la fe que tenemos que tener usted y yo, que no hemos visto esas cosas. Una fe grande, ¿verdad? Una fe grande. Así que hay que ir viendo esto, ¿verdad? Vemos que en este desierto se murió esa generación. Mande. Ajá. Exactamente. Ajá. Exactamente. Sí. Ajá. Exactamente. ¿Sí? Ya. Claramente Moisés, a causa de esa acción, y vamos a ver más de ello, porque vamos a ver acá los personajes, ¿verdad? No entró a la tierra prometida aquí, la que se le había puesto, ¿verdad? Que iba a fluir leche y miel. Pero eso no quiere decir que no se fue con Dios, ¿verdad? Eso no quiere decir que no se fue con Dios. 30 años después, más tarde, hermanos, cuando la nueva generación se preparaba para conquistar la tierra prometida, Moisés muere y Josué queda como líder de los israelitas. Ya muere Moisés, Josué queda como líder, y esto nos lleva al siguiente periodo. Este periodo, hermanos, viene a ser el periodo de la conquista. Josué, capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 24, versículo 33. Josué, hermanos, dirigió a los israelitas al cruzar el Jordán y conquistar Jericó, Jaí, una confederación de ciudades del sur y luego una confederación de ciudades del norte fueron derrotadas. Cuando estudiamos geografía bíblica, voy a ponerles esos mapas para ver esto, ¿verdad? Lo que estamos hablando. El territorio, hermanos, claramente y amigos, fue dividido entre tribus y todas iniciaron con la tarea de la conquista completa de sus áreas asignadas. O sea, entraron conquistando, ¿verdad? Conquistando lo que les pertenecía, ¿verdad? Los que iban a tomar. Vemos en este suceso también que Josué deja al pueblo con un gran mensaje antes de morir, hermanos. Ahí en el capítulo 24. Ahorita vamos a ver un poquito de ellos. Sin embargo, vemos que el pueblo de Israel se rebela en contra de Dios, no escuchando la voz de Dios por medio de Josué. Otra vez, hermanos. Otra vez. El pueblo nuevamente. Si vamos ahí a Josué, capítulo 24. Versículo 14, hermanos. Dice ahí Josué, capítulo 24, versículo 14. Dice, ahora pues, dice, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad, dice, de entre vosotros los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. O sea, era un pueblo rebelde, ¿verdad? Y luego dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. O sea, decídanse, tomen una decisión, dice. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y aquí viene lo importante, ¿verdad? De Josué. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes decidan qué es lo que quieren hacer. O sea, Josué los estuvo dirigiendo. Bien, hermanos, si ustedes recuerdan en Josué capítulo 1, cuando Dios habla con Josué y le dice que va a tomar el rol de Moisés, le dice algo muy importante, solamente sé valiente, le dice, ¿verdad? Sé valiente, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, sigue lo que se le ha mandado al siervo Moisés, sigue mi ley. Dice, y prosperarás en todo lo que hagas. O sea, tú no te apartes de mí. Tú ayúdame con este pueblo, guíalo.
y yo voy a estar contigo, le dice Dios. Pero vemos que Josué batalló, también batalló, hermanos. Pueblo, ¿verdad? Pueblo rebelde. Y es por eso que vemos que Josué nuevamente le vuelve a decir esto. Decídanse, ¿a quién van a servir? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, vemos versículo 16, ¿verdad? Dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos, dice, y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Esta generación dice esto. ¿Pero qué creen? Venimos, ¿verdad?, a conocer otro periodo. Y este periodo, hermanos, viene a ser, yo creo ya quieren que termine, el periodo de los jueces. Jueces, Ruth y Primera de Samuel, o sea, jueces completo, Ruth y Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1 capítulo 1, versículo 1 y al capítulo 7, versículo 17, habla en cuanto a los acontecimientos de los jueces, hermanos. El periodo de los jueces fue un periodo oscuro de la historia de Israel. Las guerras entre las tribus, adoración a la idolatría, opresión por los enemigos y la brutalidad eran cosa común. Que este pueblo no acaba de decir acá Josué, no nos apartaremos de Jehová. Le acababan de decir, ¿verdad, Josué? Y dice, nosotros no vamos a hacer eso. No vamos a hacer eso. Pero viene otra vez, ¿verdad? De nuevo. Cuando una o más de las tribus, hermanos, sufría opresión de un enemigo, Dios levantaba libertadores llamados jueces, ¿verdad? Es de lo que habla. Llamados jueces, ¿para qué? Para libertar a los israelitas. Y en este tiempo hubo 7 jueces sobresalientes. Les voy a poner, ¿verdad?, una foto cuando estemos hablando en cuanto a estos sucesos de los jueces. Y vemos que es solamente un círculo. La historia se vuelve a repetir así, ¿verdad? Entraba el lloro del pueblo, Dios levantaba un juez, componía a lo que estaba, ¿verdad?, del error, el pueblo se volvía a rebelar, Dios los metía al cautiverio, volvía a llorar el pueblo, Dios levantaba un juez, y así estaba. Así estaba. Pero otra vez, ¿por qué causa? Por la rebelión del hombre, por la rebelión de ellos mismos, ¿verdad? La rebelión de ellos mismos. Podemos ver también que la historia, ¿verdad? La historia de Ruth también entra, ¿verdad?, en este periodo. Y Samuel fue el último juez. Y Samuel fue el puente entre los jueces y la monarquía. Estamos hablando en el establecimiento del primer rey. Del primer rey. Vamos a dejar, se acabó el tiempo, hermanos, el estudio ahí. Pero esto es solamente para ir viendo estos periodos, hermanos. Vamos a entrar más detalladamente en algunos puntos. Pero viendo estos periodos para ir conociendo rápidamente en cuanto a lo que el Antiguo Testamento habla y explica, ¿verdad? Explica. Y cuando caminamos por el Antiguo Testamento y sacamos puntos, nos damos una idea más grande en lo que dice, ¿verdad?, el Antiguo Testamento. Claramente, ya viendo puntos más sobresalientes, los cuales vamos a ver, vamos a entender lo que estamos diciendo ahorita, hermanos, ¿verdad? La mayoría de nosotros ya conocemos en cuanto al Antiguo Testamento, pero habemos algunos que tal vez no conocemos. Paciencia les pedimos a aquellos que ya conocen, para que los que no conozcan aprendan, ¿verdad? Hay que, paciencia, por favor. Pero ahí vemos ya, y terminamos, ¿verdad?, que Samuel viene a establecer aquel rey en el cual vamos a entrar ya al otro periodo.
el otro periodo, y el próximo domingo en la tarde entraremos en este periodo. Preguntas o comentarios, hermanos, en cuanto a lo que hemos visto. Yo sé que algunos de ustedes quieren comentar en cuanto a estos puntos, pero tenga paciencia, ¿verdad? Para allá vamos, no crean que nomás estamos, para allá vamos. Vamos a hablar más en cuanto a Noé. Es más, vamos a hablar más desde el principio, ¿verdad? En cuanto a Adán, en cuanto a Eva, Abel, Caín, ¿verdad? Las generaciones, conocer un poquito más las generaciones. Hablar en cuanto a Enoc. ¿Quién era Enoc? Vamos a ver. ¿Murió Enoc? ¿Ah? Se lo llevó, ¿verdad? Se lo llevó. Entonces vamos a ver un poquito más en cuanto a ello. Claramente Noé, Abraham, ¿verdad? Moisés. Vamos a ver la historia de Saúl, Jacob, ¿verdad? Pero otra vez, no vamos a ver verso por verso, vamos a ver puntos sobresalientes. Recuerden, vamos a ver lo bueno que hicieron y los errores que cometieron. Es lo que vamos a ver en cuanto a estos personajes, para aprender de ellos. Si no hay